irrupción política en las escuelas. Y apuntó a la Cámpora, obviamente. Por ahí eso es una circunstancia, es una noticia, pero por ahí empezar a analizar y a pensar qué es la Cámpora y cómo actúa. Bueno, acá se ha afirmado siempre que la Cámpora no existe. ¿En qué sentido? No existe la Cámpora. ¿De ninguno? No existe. ¿Dónde está la casa de la Cámpora? Yo quiero afirmarme la Cámpora. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? Dame un 0800 Cámpora. Dame un local donde yo pueda pedir la ficha. La Cámpora es un invento de los periodistas que los protagonistas adoptan, como suele ocurrir siempre. Se lo creen. Los primeros que se creen los inventos de los periodistas son los protagonistas a quienes les atribuimos nombres y conductas, que describe a los funcionarios del gobierno, a los cuales la cúpula del poder les exige obediencia por fuera de las estructuras del PJ. Es decir, ser de la Cámpora es decir, yo no soy el PJ. Soy el gobierno, pero no el PJ. Soy el PJ. Entonces yo más bien cuando tengo que titular o escribir, hablo del cristinismo. Es decir, la necesidad que tiene el gobierno, que como todo gobierno vive siempre en tensión con el partido, le ocurrió a los radicales y le ocurre a los peronistas, pero en los peronistas le ocurre mucho más, porque los peronistas son una liga de gobernadores y de intendentes que ejercen el poder real en los distritos, que se juegan su suerte en las elecciones y que no les importa quién preside el país. Porque en última instancia, vos sabés muy bien que los intendentes y los gobernadores reparten las boletas de los partidos que saben que los vecinos van a votar y la de ellos como el moño. ¿Por qué? Porque ellos disputan el poder real. La gente vive en los municipios y en las provincias, no vive en la nación. La nación no existe, es una invención para el presupuesto. Entonces, ¿qué necesitan los gobiernos? Y el gobierno de Kirchner mucho más todavía, porque no te olvides que Kirchner accede en el año 2003 perdiendo la elección con Menem, que tenía más votos que él dentro del peronismo. Es decir, el llamado kirchnerismo es una minoría dentro del peronismo. Sí. Vos el kirchnerismo podrías, si lo quisieras explicar, hay un kirchnerismo de los peronistas que se dicen kirchneristas, que sabés que si le sacás la K y son del que venga, sí. Y hay un pequeño grupo de funcionarios que por razones de edad, de trayectoria y de organización acceden a cargos del gobierno, acceden a puestos en el gobierno, viniendo de partidos como la UCD y muchos otros, y que tienen a los que se les pide observancia y obediencia a las consignas del gobierno, frente a los reclamos del peronismo, diríamos, sociológico. Y esto no es necesidad del gobierno, no es un disparate ni es una expresión de ambición desmedida, porque el peronismo, el PJ, no siempre quiere lo que quiere el gobierno. Si vos más allá de que lo conduce, por ejemplo, como dicen los integrantes del PJ, lo conduce la presidenta. El partido igual es... O sea, los gobiernos suelen chocar con la estructura del partido. Totalmente. Cuando Kirchner o Menem en su momento decía, yo quiero poner menemistas en las listas de diputados. ¿Por qué? Porque no me votan lo que yo quiero. Y de hecho, los diputados votan lo que ellos quieren, lo que depende de su interés, a su proyecto, y a veces coincide con el presidente. En el caso de Kirchner ocurrió lo mismo, más aún viniendo de una minoría dentro del peronismo, y lo mismo le ocurre a Cristina. Ella tiene razón al decir, razón desde su interés, es decir, quiero gente que me responda a mí, porque los gobernadores y los intendentes votan cosas que no son mi interés, Entonces vos tenés casos así, ¿cómo te podría decir? En congresos con mayoría del Partido Justicialista, que cuando tienen que tratar un proyecto oficial, les cuesta conseguir la gente. La última elección de diputados llegaron a 128 votos y si no entraba sola, una Cámara de Diputados en donde el peronismo aumentó 16 diputados en la última legislatura, ganó 16 bancas más. En la anterior tenía minoría, tenían menos, estaban o empatados. En esta pusieron 16 tipos más. En la elección del otro día, la última de diputados tuvo que entrar Solá para dar el quórum, porque si no, la sesión no arrancaba, en 128 justos, y era un proyecto que le interesaba al gobierno. Y tiene razón el gobierno en pensar que si no pone, llámense cámporas o transversales o paralelos para que le voten las leyes, no se las van a votar. Porque muchas veces los intereses son contradictorios o distintos.
¿Por qué tengo que ir yo a inmolarme en nombre de un presidente o de un vicepresidente en un proyecto que después si lo voto me quema en el auto? O sea, cuando el peronismo es fuerte, como en este caso, después de las elecciones del año pasado, digamos, la pelea principal es dentro del peronismo, teniendo en cuenta que por ahí la oposición quedó aplacada después de las elecciones presidenciales. El peronismo está tan dividido como la oposición. Esa descripción que hay de la prensa conservadora, de que la oposición no se une, ¿por qué no se une? Pues, segunda, se le debe pedir también al gobierno. El gobierno es tan disímil y distinto y hay tanta guerra de bandas como las hay en la oposición. Es una característica de la vida política argentina. En ese sentido, la cámpora es un bando más nada más. La cámpora es una descripción de un grupo de funcionarios del gobierno que se identifican con cierta frivolidad, porque la verdad que remitirse a Cámpora, que era el presidente de López Rega. López Rega fue ministro de Cámpora. Si alguien que tenga una misma memoria debería cuidarse de invocar a Cámpora como un símbolo o un mito. Es frivolidad pura. Se podrían llamar la Solano Lima, la López Rega o la Lastiri. Pero está bien, eligieron esa, va con la onda, no hay problema. Pero son funcionarios del gobierno, que son reclutados o se les busca identificación por fuera del PJ. Pero y es una necesidad del gobierno, yo no lo condeno. Pero vienen a intentar reemplazar al PJ, o sea... Y a pelearlo, a pelearle posiciones, porque buscan representar a la Casa de Gobierno en un gobierno peronista donde son minoría. Son minoría. La mayoría es otra gente. Es Scioli, es Urtubey, es De la Sota, es Paco Pérez, es Capitanich, claro. Es gente que no es el gobierno. Claro, recién hablabas, por ejemplo, del poder vienen real. Vienen de antes del kirchnerismo y van a sobrevivir al kirchnerismo. Sí, son previos al kirchnerismo. Hablabas recién de los intendentes del conurbano, por ejemplo. Sí. Y mirando lo que es la cámpora y lo que es hoy, ¿puede competir contra esos tipos dentro del PJ que son fuertes, que son... Siempre llegan a un arreglo. Siempre llegan a un arreglo porque de lo que se trata es de conservar el poder para ese partido. ¿Qué decide el peronismo antes de cada elección presidencial? ¿Cuál va a ser el candidato que les va a asegurar estar en el gobierno? En el 2003 fue en la primera vuelta Menem, en la segunda Kirchner, en el 2007 ha sido Cristina, en el 2009 ha sido Cristina. ¿Quién será en el 2015? ¿Quién puede asegurar que el peronismo siga en el poder? Porque el peronismo, cuando no está en el poder, tiende a disolverse en el aire. ¿Tiende a? A disolverse en el aire. Le pasó en el 83, 85, 87, vos escuchabas a Julio Bárbaro o José Pablo Feynman cantando el funeral del peronismo. Decían, el peronismo ya no existe. Iban todos corriendo a Parque Norte a escuchar a Portantiero cuando daba clases sobre el tercer movimiento histórico con Alfonsín. El peronismo, si no está en el gobierno, tiende a disolverse en el aire. Y ellos lo saben. Les pasó en el 99. Les pusieron la oficina anticorrupción, empezaron a desfilar y a los meses o al año estaba Menem preso, que había sido presidente del partido omnímodo, presidente durante 10 años, nadie lo había discutido, todos, aún los que están hoy, lo habían servido como se sirve a los jefes peronistas, y ellos no quieren volver a vivir eso. Pero ese recuerdo es trágico. Sí, evidentemente. La oficina de corrupción cortando dedos, tácate, vino preso Cavallo, Balsa, Menem, Herman González, iban de a uno, tucu. ¿Pero puede pensar en ese riesgo ahora el peronismo, con lo fuerte que está? Yo creo que era más fuerte en aquel momento. ¿Sí? Sí, en aquel momento era mucho más fuerte que ahora. Ahora es un actor más de la vida política. Es un gobierno que administra en el límite de su autoridad. Tiene que tener al presidente 3 veces por semana por televisión retando gente, señalando adversarios o haciendo autobombo. Porque gobiernan en el límite de la autoridad, no por culpa de ellos, es porque la sociedad tiene demandas complejísimas, la crisis política es muy grande, nadie representa a nadie, es una lucha de caciques. ¿En el límite de la autoridad decís que solamente depende de lo que haga, lo que diga Cristina? Eso es lo que... O sea, la sociedad no le hace caso. La sociedad quiere dólares, la sociedad quiere que no haya inflación, la sociedad quiere que haya trabajo. Y hay que estar dando explicaciones de por qué esas cosas no pasan. Pero ojo, gobernar el límite de la autoridad es un signo de la política en todo el mundo. A Obama le pasa lo mismo. No te digo nada, la Europa, están todos gobernando el límite de la autoridad. Están gobernando todo, fíjate, esto para tu tesis,
todos los gobiernos del occidente europeo están gobernando con leyes de excepción. Leyes de emergencia económica, de emergencia agraria, de emergencia financiera, estatizando bancos en Estados Unidos, estatizando empresas, dando super auxilios financieros en Europa. Todos tienen, no hay normalidad en la gobernabilidad en el occidente europeo. Todos gobiernan con medidas de excepción. ¿Eso se explica por la crisis o por otra cosa? Porque la realidad política es mucho más rica que las estructuras. Y ha sido su